Su traductor miente. Eso fue lo que la garzona le susurró al oído al millonario director general, en medio del restaurante, justo a mitad de la negociación. El contrato en alemán estaba sobre la mesa, a punto de firmarse. Todo parecía ir perfecto, pero esa sola frase lo cambió todo. Nicolás Montenegro llegó al local unos minutos antes de la hora. No por ansiedad, sino por control. Siempre le había gustado llegar antes de que los lugares se llenaran. Así podía observar, sentir el ambiente, medir a la gente. El restaurante era sofisticado, silencioso, de esos donde todo parece demasiado caro como para tocarlo sin cuidado. Para Nicolás, aquello era solo un escenario. Lo que de verdad importaba estaba dentro de la carpeta de cuero que llevaba en la mano derecha. Se sentó en la mesa reservada, cerca del ventanal. Afuera, Santiago se movía con prisa, autos pasando, gente apurada, decisiones tomadas en oficinas invisibles. Abrió la carpeta con calma. Ahí estaba el contrato, grueso, redactado en alemán. Un acuerdo que llevaba meses discutiéndose y que podía llevar a su empresa a otro nivel. Nicolás no hablaba alemán, nunca lo había necesitado. Siempre había confiado en profesionales para eso. El traductor ya estaba ahí, un tipo bien vestido, de postura relajada, con una confianza casi exagerada. Saludó a Nicolás con firmeza, se sentó sin esperar invitación y empezó a hablar antes de que nadie le preguntara. Habló del taco en la costanera, de la ciudad, de lo exigentes que eran los inversionistas. Nicolás escuchaba en silencio. Esa seguridad no le molestaba. Al contrario, le parecía una señal de competencia. Llegan en cualquier momento, diqueteó el traductor. Está todo alineado. Nicolás asintió, cerró la carpeta y apoyó las manos sobre la mesa. Le gustaban las mesas despejadas, ordenadas, sin cosas de más. Para él, la claridad empezaba en el espacio físico. Pidió agua. El traductor prefirió una copa de vino. La garzona se acercó con pasos discretos. Una joven de uniforme sencillo, postura correcta. Sirvió el agua, acomodó las copas y preguntó si necesitaban algo más. Su voz era baja, profesional, casi neutra. Nicolás respondió con un leve gesto de cabeza. No hacía falta más. Beatriz se alejó sin apuro. Estaba acostumbrada a ser parte del paisaje. Aprendió temprano que en ese tipo de locales, mientras menos la notaran, mejor. Lo observaba todo sin parecer presente. Fue a otra mesa, anotó un pedido, volvió a la barra. Los inversionistas llegaron poco después. Saludos formales, apretones de manos, sonrisas medidas. El alemán empezó a dominar la mesa. El traductor asumió de inmediato su rol de intermediario, repitiendo en español lo que se decía en alemán. Nicolás escuchaba atento, siguiendo el ritmo de la conversación. Todo parecía marchar sobre ruedas. Beatriz volvió con el vino. Sirvió primero a los invitados, luego a Nicolás y por último al traductor. Mientras se inclinaba para alcanzar una copa, escuchó palabras sueltas en alemán. Nada completo, nada del todo claro, solo fragmentos. No reaccionó, siguió con su trabajo. La reunión avanzaba. Hablaban de plazos, de entregas, de compromisos. El traductor explicaba todo con fluidez, usando un tono seguro, a veces demasiado confiado. Nicolás tomaba notas breves. No entendía el idioma original, pero sí entendía de negocios. Confiaba en el proceso. Siempre había funcionado así. Beatriz pasó de nuevo por la mesa a retirar unos vasos vacíos. Escuchó otra frase en alemán, luego otra más. Tamelasti, eran difíciles, eran comunes, de esas que se usan en contextos serios. Sintió una ligera incomodidad, pero espantó el pensamiento. No era su papel interpretar conversaciones ajenas. Volvió a la barra a organizar la vajilla. El restaurante ya estaba lleno, pero la mesa de Nicolás mantenía su propio silencio, un silencio de importancia. Todo ahí parecía calculado, medido, bajo control. Nicolás observaba a los inversionistas, gestos contenidos, miradas atentas. No había hostilidad ni un entusiasmo exagerado. Era un acuerdo profesional, nada más. A él le gustaba eso. Negocios claros, sin dramas. El traductor seguía hablando, a veces adueñándose de la conversación. Interrumpía, explicaba, resumía. Nicolás no veía problema en eso. Esa era su función: traducir, adaptar, facilitar. Beatriz regresó a dejar un plato. Mientras acomodaba los cubiertos, volvió a escuchar el alemán. Esta vez, la frase sonó demasiado completa como para ignorarla. No era algo técnico, era un tono, un peso diferente. Sintió que el cuerpo le reaccionaba antes de poder pensarlo. Aún así,
mantuvo el rostro neutro y se alejó. Respiró hondo detrás de la barra. Intentó concentrarse en el trabajo. No quería armarse películas en la cabeza. ¿Cuántas veces no habría entendido cosas fuera de contexto? ¿Cuántas veces se habría equivocado? Pero la reunión seguía. El traductor hablaba con naturalidad. Los inversionistas escuchaban atentos. Nicolás se veía tranquilo, confiado. Nada indicaba que hubiera algún problema. Beatriz observaba de lejos, no por curiosidad, sino por costumbre. Se había criado en una casa donde el alemán no se usaba para cosas cotidianas. Ella venía del sur, de una familia de colonos alemanes, y en su casa ese idioma aparecía solo cuando había que decir algo grave. Eso se le había quedado grabado, casi sin darse cuenta. En la mesa, Nicolás cerró la carpeta un momento, escuchando con atención a uno de los inversionistas. El traductor tradujo rápido. Nicolás asintió. Todo parecía en orden. Beatriz sintió que la incomodidad volvía con más fuerza. Pero no hizo nada. No era el momento. Quizás nunca lo sería. El restaurante siguió su curso. Platos que iban y venían, conversaciones cruzadas, pero esa mesa seguía siendo el centro invisible. Un contrato importante, gente importante, decisiones importantes. Nicolás no sospechaba de nada. Confiaba en el proceso, confiaba en el traductor, confiaba en su propia experiencia. Beatriz seguía ahí, casi invisible, haciendo su trabajo, oyendo fragmentos, acumulando sensaciones, sin saber todavía que en ese mismo lugar, un poco más tarde, todo iba a cambiar. Por ahora, no pasaba nada, y justamente por eso, todo estaba por pasar. Beatriz cruzaba el salón con la bandeja equilibrada en el brazo izquierdo, platos calientes, copas alineadas, pasos medidos. Aprendió temprano a caminar sin ocupar espacio en el restaurante. Eso marcaba la diferencia. El que llamaba mucho la atención terminaba siendo escuchado, y que te escucharan ahí rara vez era algo bueno. La mesa de Nicolás seguía intacta, la misma disposición, la misma gente. El traductor hablaba sin parar, inclinando el cuerpo hacia adelante, como manejando la situación. Los inversionistas escuchaban con atención. Nicolás mantenía su postura firme, los brazos apoyados en la mesa, la mirada directa. Se veía cómodo, dueño de la situación. Beatriz sirvió uno de los platos y se retiró. No se quedó mirando, nunca lo hacía, pero al dar 2 pasos, escuchó una frase en alemán que sonó más fuerte de lo normal. No entera, solo el comienzo, lo suficiente como para reconocer el tono. No reaccionó. Fue a la barra, tomó otro pedido, volvió al salón. El restaurante estaba lleno, risas en algunas mesas, conversaciones ruidosas en otras, pero esa mesa seguía aislada, como rodeada por una burbuja invisible. El traductor se reía, hablaba rápido, traducía rápido. Beatriz pasó otra vez, ahora con agua. Al acercarse, oyó otra frase en alemán, esta vez más larga. El inversionista hablaba con calma, con un tono que no era liviano. El traductor respondió en español con palabras demasiado suaves, casi dulces. Beatriz sintió una pequeña presión en el pecho. Se detuvo apenas medio segundo, lo justo para apoyar el vaso con cuidado en la mesa. Nadie lo notó. Volvió a la zona de servicio, tomó un paño limpio y repasó una superficie que ya estaba limpia. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Cuando era niña, se sentaba en el suelo de la cocina mientras su abuela preparaba el café en la cocina a leña. Su bisabuela se sentaba a la mesa, con las manos cruzadas, mirando por la ventana. Cuando empezaban a hablar en alemán, Beatriz sabía que no era momento de jugar. No necesitara entender cada palabra. Le bastaba con escuchar el tono. El idioma sonaba más duro, las frases eran cortas, los silencios largos. En el restaurante, el sonido era exactamente el mismo. Beatriz volvió al salón con otro pedido, pasando cerca de la mesa otra vez. El traductor interrumpió al inversionista a mitad de una frase. Tradujo algo rápido, recortado. Nicolás anotó algo breve en su papel. Ella sintió que la inquietud crecía, pero siguió caminando. Una compañera de trabajo se cruzó con ella en el pasillo. Mesa importante hoy, le comentó al oído. Beatriz asintió. Cliente importante, parece. La otra se encogió de hombros y siguió de largo. Para ella era solo otra mesa exigente. Para Beatriz, ya no. Se acercó de nuevo, ahora para retirar platos vacíos. El inversionista hablaba en alemán y usó una palabra que Beatriz conocía muy bien. No era una palabra rara, era común en su casa. Siempre salía cuando alguien advertía sobre un riesgo grande, un peligro. El traductor la tradujo como si fuera apenas un detalle técnico.
A Beatriz se le apretó el estómago. No pensó en contratos, no pensó en dinero, pensó en su abuela, diciéndole que esa palabra nunca venía sola, que siempre traía consecuencias. Retiró los platos con cuidado. Uno de los inversionistas la miró por un instante. Beatriz mantuvo la cara neutra, no desvió la mirada, no sonrió, no demostró nada. Volvió a la barra, el administrador pasó rápido a su lado. Atenta con esa mesa, le dijo. No puede haber ningún error. Sí, respondió Beatriz. ¿Error? La palabra se le quedó dando vueltas. Observó de lejos. El traductor gesticulaba más ahora. Hablaba fuerte, se reía. Nicolás seguía serio, escuchando, a veces haciendo preguntas. El traductor respondía demasiado rápido. Otra frase en alemán cruzó el aire. Esta vez, Beatriz reconoció 2 palabras seguidas. El tono no calzaba con la sonrisa del traductor. Apretó el paño entre las manos. Cuando era chica, su bisabuela solía decir que ciertas cosas se hablaban en alemán justamente para que los niños no entendieran. Pero Beatriz entendía lo suficiente. Siempre lo había hecho, aunque nunca le dio importancia. Hasta ahora, pasó una vez más por la mesa a servir café. El inversionista hablaba despacio. El traductor tradujo rápido. Nicolás asintió. Beatriz casi tropieza al alejarse. Recuperó el equilibrio antes de que alguien se diera cuenta. El corazón le iba a 1000, no por el miedo a caerse, sino por otra cosa. Se apoyó un momento cerca de la cocina. El ruido de los platos ayudaba a camuflar sus pensamientos. No quería meterse, no quería buscarse problemas. Sabía cómo funcionaban las cosas. A la gente como ella no se le pedía opinión. Pero esto no era una opinión. El traductor tiró un chiste. Los inversionistas esbozaron una leve sonrisa. Nicolás no se rió. Beatriz volvió al salón. La conversación continuaba. El contrato seguía abierto sobre la mesa, los lápices alineados, todo listo para la firma. Escuchó una frase más. Esta vez no había espacio a la duda. El tono era de advertencia. El traductor lo tradujo como una mera formalidad. A Beatriz le ardió la cara. Miró alrededor. Nadie parecía notar nada. Para todos los demás, ese idioma era solo ruido extranjero. Para ella, era una alarma. Pensó en su abuela, en su bisabuela, en cómo nunca habían estudiado formalmente ese idioma, pero sabían usarlo en los momentos clave. Pensó en que nunca le dijeron que eso podría servirle para algo así. Sintió un peso enorme en los hombros. Todavía no sabía qué iba a hacer. Quizás nada. Quizás estaba equivocada. Quizás era solo coincidencia. Pero la sensación no se le pasaba. Siguió ahí sirviendo, limpiando, escuchando. El idioma que nadie más parecía oír seguía hablando y Beatriz seguía escuchando. Beatriz se detuvo cerca de la puerta de la cocina cuando escuchó la palabra otra vez. Ahora sonó clara, entera, indudable. El inversionista hablaba con un cuidado extremo, como midiendo cada sílaba. El traductor contestó demasiado rápido. Ella no necesitó traducir palabra por palabra. El sentido venía de golpe. Eso no era un detalle técnico, era una condición, un riesgo, una de esas cosas que en su casa jamás habrían dejado pasar. El traductor se rió. A Beatriz se le apretó el estómago. Volvió a la barra y simuló ordenar unas comandas. Pero su cabeza estaba a kilómetros de ahí. Por primera vez, desde que trabajaba en el restaurante, no podía ignorar lo que oía. No por curiosidad, sino porque ahora entendía lo suficiente para saber que era grave. El inversionista volvió a hablar. Usó otra palabra conocida. No era compleja, era común. Siempre aparecía cuando se hablaba de pérdida, de límites, de algo que no se podía revertir después. El traductor lo tradujo como si fuera un punto flexible. Beatriz apretó los dedos contra la barra. Recordó a su abuela diciéndole que ciertas cosas solo parecen pequeñas hasta el momento en que pasan el límite. Recordó a su bisabuela golpeando la mesa cuando alguien intentaba suavizar algo demasiado serio. En el restaurante nadie golpeaba la mesa. El traductor hablaba fuerte ahora, confiado, interrumpiendo a los inversionistas con naturalidad. Se tomaba el protagonismo. Nicolás escuchaba. A veces fruncía el ceño, pero se mantenía atento. Beatriz pasó de nuevo por la mesa a recoger servilletas. El traductor le lanzó una mirada rápida, impaciente, como si su presencia le estorbase. No dijo nada, solo siguió hablando. Ella escuchó otra frase, más larga. Ahí ya no hubo ninguna duda. Eso definía responsabilidades, definía el control, definía quién saldría perdiendo si algo salía mal. El traductor lo tradujo como si fuera pura formalidad legal. A Beatriz le aceleró el pulso. Ya no era solo una sensación, no era solo un recuerdo, era certeza.
Sabía que no dominaba el idioma, que no conocía tecnicismos, pero también sabía perfectamente cuando alguien le estaba quitando el peso a algo que no debía suavizarse. Volvió a la cocina con pasos cortos, se apoyó cerca del lavaplatos. El ruido del agua, corriendo, ayudaba a tapar el ruido en su cabeza. Pensó en irse, pensó en pedir que la cambiaran de sector, pensó en fingir que no había escuchado nada. Pensó en su trabajo, necesitaba ese empleo, necesitara el turno, necesitara el sueldo. No podía darse el lujo de buscarse problemas con un cliente importante. No podía meterse en una conversación que no era suya. El administrador pasó a su lado. «Atenta, que ya deben pedir más vino». «Sí», respondió ella. Volvió al salón con la botella. Al acercarse, escuchó al inversionista decir algo en alemán, ahora con un tono mucho más firme. Ya no era una sugerencia, era una advertencia directa. El traductor tradujo con una sonrisa. Nicolás hizo una pregunta corta. El traductor respondió de inmediato, sin consultar con los inversionistas. Beatriz lo notó. Eso no se le pasó por alto. Sirvió el vino. El traductor ni siquiera le dio las gracias, solo siguió hablando. Beatriz se alejó sintiendo una mezcla de miedo y rabia, no por ella, sino por lo que estaba pasando ahí mismo, frente a todos, sin que nadie se diera cuenta. Empezó a armar el rompecabezas. No sabía de números ni de detalles específicos, pero sabía que algo crucial se estaba diluyendo, que una cláusula pesada se estaba presentando como algo simple, que alguien estaba manipulando esa conversación más de la cuenta. El traductor se movía como si fuera el dueño de la mesa, corregía, ajustaba, cortaba intervenciones, elegía qué traducir y cómo traducirlo, y lo hacía con demasiada soltura. Beatriz se acordó de que en su casa el alemán nunca se usaba para engañar, se usaba para advertir, para proteger, para evitar errores. Y ahí se estaba usando justo para lo contrario. Le dieron ganas de ir a la mesa, de decir algo, pero la imagen del administrador, del trabajo, del sueldo, se le cruzó de golpe. El miedo le ganó rápido. Ella no era nadie ahí. Nicolás era el director ejecutivo. Los inversionistas eran extranjeros importantes. El traductor era el profesional contratado. Ella era solo la garzona. ¿Quién le iba a creer? Escuchó una última frase. Esta vez no tuvo que pensarlo. Eso lo cambiaba todo. El traductor la tradujo de forma vaga, casi genérica. Beatriz sintió un frío en la espalda, se alejó de la mesa y fue al fondo del salón. Se apoyó contra la pared por un segundo, fingiendo mirar otra mesa. El corazón le latía con fuerza. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía que si se quedaba callada, se iba a decidir algo muy serio, sin que la verdad estuviera sobre la mesa. La conversación ya iba al cierre. El traductor empezó a hablar de los siguientes pasos, de la firma, del cronograma. Beatriz respiró hondo. No tenía pruebas, no tenía autoridad, no tenía espacio en esa conversación. Solo tenía lo que había escuchado, y ahora sabía exactamente lo que significaba. La mesa estaba demasiado ordenada, papeles alineados, los lápices colocados con cuidado, las copas llenas otra vez. El traductor hablaba como quien ya cierra el asunto, con ese tono que empuja hacia el final. Beatriz lo vio venir antes de que dijeran nada más. El inversionista habló en alemán una vez más, sin rodeos. No era una advertencia, era una constatación. El tipo de frase que en su casa siempre iba seguida de un silencio largo. El traductor tradujo rápido, quitándole la mitad del peso a la frase. Nicolás asintió. Eso fue el límite. Beatriz sintió que el cuerpo le reaccionaba antes de que su cabeza tomara la decisión. Un paso, luego otro. La bandeja estaba liviana, solo llevaba unas tazas vacías. Caminó hacia la mesa, como lo hacía decenas de veces al día. Sin gestos raros, sin apuro. El traductor seguía hablando. Se acercó por el lado de Nicolás, se inclinó lo suficiente para alcanzar la mesa, simulando recoger algo. El olor al café todavía estaba ahí. El ruido del restaurante seguía normal. Nadie prestaba atención. Beatriz se acercó lo suficiente para que solo él pudiera escucharla. Su traductor miente. No dio explicaciones, no repitió la frase, no levantó la voz, no esperó respuesta. Se enderezó, recogió las tazas y se alejó. El mundo no se detuvo. El restaurante siguió funcionando. Alguien se rió en otra mesa. Un garzón pasó apurado detrás de ella. Nada cambió para quien mirara desde afuera, pero en esa mesa el aire se puso pesado. Nicolás no se movió de inmediato. No miró a Beatriz, no reaccionó, solo se quedó inmóvil un segundo más de lo normal. El traductor siguió hablando sin darse cuenta de nada.
A Beatriz le temblaron las piernas cuando dio la espalda. Caminó hacia la barra con pasos contenidos. Tenía las manos heladas. El corazón le latía demasiado rápido para el ritmo del salón. Sabía perfectamente lo que acababa de hacer. Y sabía que no había vuelta atrás. El traductor terminó su frase y sonrió, esperando la confirmación. Nicolás se demoró en responder. Cerró la carpeta despacio. No por completo, solo lo suficiente para cortar el ritmo. Repite, dijo en español. El traductor parpadeó. Sorprendido. Claro, dijo, acomodándose la postura. Estaba explicando qué. Repite lo que dijo él, lo interrumpió Nicolás, apuntando al inversionista. El inversionista volvió a hablar en alemán, despacio. El traductor tradujo. Nicolás escuchó sin anotar nada, solo lo observó. Beatriz, desde la barra, seguía todo. Fingió secar una copa. No miró directo a la mesa, pero captaba cada cambio de tono. El traductor empezó a justificarse más de la cuenta, agregaba palabras, acomodaba las frases. Nicolás escuchaba en silencio. Otra vez, pidió, ahora usando un alemán muy básico que había aprendido en viajes antiguos. Una palabra suelta, una prueba. El inversionista respondió. El traductor tradujo demasiado rápido. Nicolás levantó la vista por primera vez, no hacia Beatriz, sino hacia el traductor. Vamos lento, dijo, sin apuro. El traductor asintió, pero la sonrisa ya se le había borrado. Se pasó la mano por el cuello de la camisa, tomó un sorbo de vino, habló menos. Beatriz sintió el peso de su decisión sobre los hombros. Ahora solo quedaba esperar. No había nada más que pudiera hacer. No servía de nada arrepentirse. Se retiró hacia el fondo del salón cuando el administrador se le acercó. ¿Qué le dijiste ahí?, preguntó despacio. Beatriz tragó saliva. Nada importante, respondió. Solo le avisé que el café estaba listo. El administrador frunció el ceño con desconfianza, pero no insistió. Esa mesa era demasiado importante como para armar un drama. El traductor hablaba ahora con mucho más cuidado. Los inversionistas intercambiaban miradas cortas. Nicolás hacía preguntas directas, una a la vez. Beatriz miraba de lejos, sintiendo que el tiempo se estiraba. Sabía que la podían despedir esa misma noche. Sabía que la podían llamar, interrogar, exponer. Sabía que quizás nadie le creería. Aún así, no se arrepentía. El traductor intentó cerrar la conversación más de una vez. Habló de plazos, de firmas. Nicolás cerró la carpeta por completo. Lo dejamos para otro día, dijo. El traductor abrió grandes los ojos. Pero si está todo listo, respondió rápido. Es solo una formalidad ahora. No, dijo Nicolás, seco. No lo es. El silencio que vino después fue corto, pero denso. Los inversionistas se miraron entre sí. El traductor amagó con hablar y volvió a callarse. Beatriz sintió que el aire se ponía aún más espeso. Nicolás se levantó con calma, les agradeció a los inversionistas, se disculpó por postergarlo y les dijo que se pondría en contacto. El traductor intentó seguirlo. Nicolás no le respondió. Beatriz retiró la mesa después de que se fueron. Ya no le temblaban tanto las manos. El miedo seguía ahí, pero mezclado con otra cosa, tranquilidad de conciencia. No sabía qué vendría después. No sabía si la llamarían o si perdería el trabajo. Solo sabía que en ese momento había hecho lo correcto. El restaurante volvió a su ritmo habitual. Otras mesas, otros pedidos, otra noche cualquiera. Pero para Beatriz, esa frase seguía resonando. Corta, directa, sin vuelta atrás. Y a partir de ahí, todo empezaba a cambiar. Nicolás no se fue directo a su casa esa noche. Salió del restaurante como siempre salía de los lugares importantes, sin apuro, sin dar explicaciones, sin mirar atrás. Despidió a los inversionistas con una cortesía medida, ignoró al traductor cuando intentó acercarse otra vez y se subió al auto con su rostro neutro de siempre. Pero por dentro, las piezas no calzaban. El trayecto a la oficina fue en absoluto silencio. Ninguna llamada, nada de música, solo el motor y el pensamiento fijo en el mismo punto. Esa voz baja, firme, sin temblores. Su traductor miente. No fue el contenido de la frase lo que más le dio vueltas, fue la falta de interés detrás de ella. No hubo un ruego, no hubo drama, no hubo intento de convencerlo. Solo un aviso, seco, preciso, como quien sabe que quizás no lo escuchen, pero lo dice igual. Nicolás estacionó en su puesto y subió solo. El edificio estaba casi vacío, con muy pocas luces encendidas. Ese silencio típico que queda después de postergar una decisión importante. Entró a su oficina,
Dejó la chaqueta en la silla y se quedó unos segundos parado, mirando el escritorio. El contrato seguía ahí. No lo abrió de inmediato. Se sentó, cruzó las manos, respiró hondo. Durante años, Nicolás había confiado en dos cosas por sobre todo, en los números y en los técnicos. Siempre pensó que el peligro venía de las emociones, no de profesionales bien entrenados. Y el traductor era exactamente eso, experimentado, recomendado, demasiado seguro de sí mismo, demasiado. El recuerdo del restaurante volvió con más claridad. Las preguntas simples, las respuestas demasiado largas, el apuro por cerrar, la molestia evidente cuando Nicolás pidió repetir una cláusula. Nada evidente, nada burdo, pero lo suficiente como para dejar una grieta. Encendió el computador y abrió el contrato. Esta vez no para avanzar, sino para observar. Lo leyó con calma. No entendía el alemán técnico, pero entendía la estructura, la secuencia, el ritmo, y algo ahí se sentía descuadrado, no en el papel, sino en cómo se había manejado. Tomó el teléfono. «Llama a la gente del área legal mañana a primera hora», le dijo a su asistente con tono neutro. «Quiero una revisión independiente del contrato, discreta, sin levantar sospechas. ¿Alguna urgencia en particular?», preguntó ella. «Solo precisión». Sin interferencias respondió. Y cortó. Al día siguiente llegó más temprano que de costumbre. La oficina apenas despertaba cuando él ya estaba sentado, revisando correos antiguos sobre la negociación. Nada llamaba la atención, ningún error obvio. El tipo de trampa que funciona precisamente porque se ve limpia. El abogado del área legal entró poco después. «Quiero que revises esto como si no supieras nada», le dijo Nicolás, pasándole el contrato sobre el escritorio. «Y quiero una traducción técnica paralela, línea por línea». «¿Para hoy?», preguntó el abogado. «Sin apuro», respondió Nicolás, «pero sin descuidos». El abogado asintió y salió. El día avanzó en un ritmo extraño. Nicolás estuvo en reuniones, firmó papeles menores, contestó mensajes, pero su cabeza no se despegaba de la Garzona. Trató de racionalizarlo. Se dijo que era una coincidencia, que el cerebro siempre busca patrones donde no los hay, que no tenía sentido que una joven que servía mesas viera algo que a los inversionistas y a los profesionales se les había pasado, y aún así, la inquietud no lo dejaba. Al final de la tarde sonó el teléfono. Don Nicolás, dijo la voz del abogado, más contenida de lo habitual. «Todavía estamos revisando, pero hay algo que tengo que decirle». Nicolás se enderezó en el asiento. «Dime». «Hay una cláusula que no calza con la explicación que se dio en la reunión», explicó. «Nada explícito, pero el efecto práctico es distinto de lo que se presentó verbalmente». El silencio se estiró al otro lado de la línea. «¿Distinto cómo?», preguntó Nicolás. «En caso de desacuerdo operativo», dijo el abogado, «el control de las decisiones pasa a otras manos por un periodo determinado». Nicolás cerró los ojos un segundo. «Se mencionó eso, no de la forma en que está escrito», respondió el abogado. «Y si se aplica, genera un daño estratégico muy importante». Nicolás no contestó de inmediato. «Sigue», dijo finalmente. «Estamos pidiendo una segunda traducción externa», agregó el abogado. «Pero esto ya es una alerta roja». Nicolás colgó sin dar las gracias. Se quedó mirando Santiago a través del ventanal. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse una a una. Sintió algo raro, no rabia, sino un frío interno. La frase volvió ahora con otro peso. Su traductor miente. Ya no era un aviso al aire. Era el punto de partida. Tomó el contrato otra vez. No con apuro, no con ansiedad, con método. El mismo método que lo había llevado a donde estaba. No sabía el tamaño de la trampa. No sabía quiénes estaban metidos ni hasta dónde llegaba. Pero sabía una cosa. Alguien había intentado pasar por encima de él. Y alguien, la persona más improbable, lo había visto antes. Se apoyó en el respaldo de la silla. 2 días. Ese fue el tiempo que se dio. 2 días para estar seguro, para confirmar, para entender. Y mientras tanto, una pregunta le rondaba en silencio, incómoda. ¿Cuántas veces había confiado en las voces fuertes, ignorando a quienes hablaban bajo? El segundo día empezó en silencio. Ninguna llamada de los inversionistas, ningún mensaje del traductor, ninguna presión. Esa calma que no da tranquilidad, sino que esconde algo. Nicolás llegó temprano otra vez, antes que cualquier otro ejecutivo, no por ansiedad, sino por método. Sabía que las decisiones importantes no se anuncian, se van mostrando de a poco. El abogado ya estaba en el edificio. Llegó la traducción externa, dijo, apenas entró a la oficina de Nicolás. Independiente, técnica,
sin contacto con ninguna de las partes. ¿Y?, preguntó Nicolás sin rodeos. El abogado abrió la carpeta con cuidado. Sus gestos no tenían drama. Eso ya era una señal. El contrato no es ilegal, empezó. Es peor que eso. Es ingenioso. Nicolás se mantuvo en silencio. Las cláusulas están escritas para que parezca que hay equilibrio, continuó el abogado. Pero en la práctica, te quitan el poder de decidir en momentos críticos. Nada inmediato, nada evidente, solo cuando ya sea tarde. ¿Se dijo esto en la mesa?, preguntó Nicolás. No respondió el abogado. Se suavizó, se acomodó. Varias palabras clave se omitieron en la traducción oral. Nicolás apoyó los codos en el escritorio. Confírmame, dijo. ¿La traducción verbal fue distinta al texto original? El abogado asintió. En puntos estratégicos. Sí. Nicolás cerró la carpeta. No hubo rabia visible ni sorpresa. Solo confirmación. Quiero todo documentado, dijo. Línea por línea, comparado. Y quiero saber hace cuánto tiempo este traductor trabaja con ese grupo. Ya lo estamos investigando, respondió el abogado. Hay un patrón de recurrencia. Esa palabra quedó flotando en el aire. Recurrencia. Nicolás salió de la oficina sin decir más. Caminó por el pasillo largo de la empresa, ignorando los saludos automáticos. Su cabeza funcionaba en capas, como siempre en las crisis de verdad. No era solo un contrato en peligro, era la confianza manipulada. Alguien estaba apostando a que él no haría preguntas de más, y sobre todo, alguien contaba con el silencio de quienes no tenían voz. A primera hora de la tarde, llamó al traductor. «Quiero aclarar unos puntos», le dijo por teléfono. «Mañana temprano aquí». La respuesta fue rápida. «Por supuesto, don Nicolás. Estoy a su disposición. Seguro, cómodo, con el mismo tono de siempre». Nicolás cortó. No necesitaba encararlo todavía. La verdad ya estaba clara. El siguiente paso no era acusar, era observar. Mientras tanto, Beatriz seguía trabajando. El restaurante estaba lleno ese día. Almuerzos de negocios, risas controladas, conversaciones importantes a media voz. Beatriz se movía entre las mesas como siempre, atenta, discreta, invisible cuando hacía falta, pero por dentro su cuerpo estaba tenso. Desde el día del contrato no había pasado nada. Ningún reto, ninguna llamada de atención, ningún aviso. Ese silencio pesaba. Se preguntaba si había hecho bien, si exageró, si entendió mal. El miedo no era al millonario, era al después. Conocía ese tipo de lugares. Sabía que los errores no se anuncian, se castigan en silencio. Sirvió cafés, retiró platos, evitó mirar la mesa donde todo había empezado. Cuando terminó su turno, salió rápido, como siempre. Nicolás la observaba de lejos. No había ido al restaurante por casualidad ese día. Se sentó en una mesa discreta, pidió algo sencillo y se dedicó a mirar más a la gente que al entorno. Vio trabajar a Beatriz, su timidez, el cuidado exagerado, el cuerpo siempre un paso atrás, como queriendo no ocupar espacio. Nada en ella pedía atención, y aún así, fue ella quien vio lo que una sala entera de profesionales no notó. No la llamó, no le hizo señas, no se acercó, todavía no. Al final del día, volvió a la oficina con una pieza más en su lugar. La confirmación llegó al caer la noche. El área legal le envió el informe final. Ya no había dudas. El traductor había mentido. No en todo, no de forma burda, pero lo suficiente para guiar las decisiones, ganar tiempo, crear dependencia y favorecer intereses ajenos. Nicolás leyó el documento completo, sin saltarse una sola línea. Luego cerró el archivo. No sintió alivio, sintió un peso mayor. La certeza de que si hubiera firmado esa noche, no se habría dado cuenta del error hasta que fuera tarde. Y si nadie lo hubiera frenado, nadie se habría hecho cargo del problema. Nadie, excepto esa joven que no ganaba nada hablando. Se apoyó en el respaldo. 2 días. 2 días bastaron para confirmarlo todo. Ahora tenía decisiones que tomar. La primera era qué hacer con el traductor. La segunda, más delicada, qué hacer con Beatriz. No como un premio impulsivo ni un gesto simbólico, sino como una consecuencia real. No quería armar una historia bonita, quería corregir una falla de fondo. Miró la ciudad. El fraude estaba bloqueado, el riesgo controlado, el control recuperado. Pero lo que más le molestaba no era el daño evitado, era la pregunta que no se le salía de la cabeza. ¿Cuántas decisiones había tomado en su vida basándose solo en quien hablaba más fuerte? Al día siguiente, llamaron a Beatriz a mitad de su turno. No le dieron explicaciones, solo un aviso discreto del administrador,
con un tono demasiado neutro como para ser tranquilo. «Te buscan afuera». Sintió que el estómago se le caía. Se lavó las manos con más cuidado de lo normal, se ordenó el delantal, respiró hondo. Pensó en todo lo que podía haber hecho mal estos días, en el aviso que dio, en el silencio que vino después. Pensó que tal vez se había desubicado. Nicolás la esperaba afuera del restaurante, apoyado en su auto, lejos de las mesas. No andaba con traje, solo una camisa sencilla con las mangas arremangadas. Aún así, su postura no dejaba dudas. Beatriz lo reconoció al tiro. Se detuvo a unos pasos. «¿Me buscaba, caballero?», preguntó con voz baja. Nicolás asintió. «Sí», respondió. «Si tienes unos minutos». Ella asintió también. No preguntó por qué. No pidió disculpas. Solo se quedó ahí, esperando. «Quiero partir diciéndote algo», dijo él. «No estás en problemas». Beatriz respiró un poco más aliviada, pero no se relajó. «Pedí una revisión independiente del contrato», continuó Nicolás. «Tomó 2 días, y confirmó lo que me dijiste». Ella abrió grandes los ojos, sin saber qué decir. «El traductor mintió», dijo él sin rodeos. El silencio que siguió fue denso. «Yo», empezó Beatriz, pero se detuvo. No estaba 100% segura. «Solo me sonó mal». «Estaba mal», aseguró Nicolás. Y no era nada obvio. Ella bajó la mirada. «Me dio miedo hablar», confesó. «Pensé que nadie me iba a pescar». «But hablaste igual», contestó él. Beatriz se encogió de hombros, incómoda. «No pensé en lo que venía después», dijo. «Solo pensé que si salía mal, al menos iba a poder dormir tranquila. Si me quedaba callada, no». Nicolás se quedó unos segundos en silencio antes de preguntar. «¿Cómo aprendiste alemán?». Beatriz dudó. La pregunta no sonaba como un interrogatorio, sino con curiosidad real. En la casa respondió. «Por mi abuela y mi bisabuela». Él la miró con atención. «¿Eran alemanas?». «Descendientes. Del sur», explicó Beatriz. «Mi bisabuela hablaba casi todo el tiempo en alemán. Mi abuela lo mezclaba con el español, pero cuando la cosa se ponía seria, cambiaba de idioma». Esbozó una pequeña sonrisa casi sin querer. Cuando había problemas, cuando había que tomar una decisión difícil, o cuando alguien se enfermaba, hablaban en alemán. «¿Así que creciste escuchándolo?», dijo Nicolás. «Sí», respondió ella. «No por estudio, sino por convivencia». Hizo una pausa. «Nunca pensé que me iba a servir. Siempre creí que era una maña de la casa». Nicolás sintió un apretón en el pecho. No era una emoción desbordada, sino un reconocimiento tardío. «Me pediste disculpas ese día», comentó, «por haberte metido». Beatriz asintió. «No era mi lugar», dijo. «Yo sirvo mesas, no contratos». «¿Quién te dijo eso?», preguntó Nicolás. Ella guardó silencio. La vida respondió después de unos segundos. Nicolás respiró hondo. «¿Sabes qué es lo que más me molestó de todo esto?», dijo. «No fue el intento de estafa, fue darme cuenta de que nadie en esa mesa estaba preparado para escuchar a alguien como tú». Beatriz no dijo nada. No por estar de acuerdo, sino por no saber qué decir. «Volví», continuó él, «porque necesitaba entender si lo que hiciste fue casualidad o carácter». Ella levantó la vista. «No fue valentía», dijo. «Fue incomodidad». Nicolás asintió despacio. «De eso es de lo que casi todos arrancan», respondió. Se quedaron en silencio unos segundos. El ruido del tránsito de Santiago llenaba el espacio entre los dos. «No quiero que te sientas en deuda», dijo Nicolás finalmente. «Ni que esto se transforme en una historia bonita para contar». «Yo tampoco quiero eso», contestó Beatriz rápido. «Solo hice lo que me pareció correcto». «Lo sé», dijo él. «Y por eso estoy acá». Fue directo al grano. «Quiero ofrecerte una oportunidad. No ahora como un premio, sino como un camino». Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de oportunidad?». «Un puesto de entrada en mi empresa», respondió. «Nada de un cargo alto ni simbólico. Trabajo real. Y junto con eso, estudios pagados, idiomas, formación, lo que tú elijas para desarrollarte». Beatriz se demoró en responder. «No tengo universidad», dijo. «Ni currículum». «Tienes oído», contestó Nicolás. «Y atención, el resto se construye». Ella respiró hondo. «Si te digo que no?» «Sigues con tu vida», respondió él. «Sin castigos, sin cobros, pero prefiero que digas que sí». Beatriz miró el suelo. Pensó en su abuela, en su bisabuela, en cuántas veces pensó que lo que llevaba dentro no valía nada. «Acepto», dijo finalmente. «Pero no por gratitud». Nicolás sonrió de reojo. «Es la única forma correcta de aceptar», respondió. Ella le estiró la mano. Él se la dio. No hubo anuncios rimbombantes. Nada prometido más allá de lo posible. Cuando Beatriz volvió a entrar al restaurante, el turno parecía el mismo. Las mesas iguales, los clientes indiferentes. Pero ella ya no era la misma. Y Nicolás tampoco. «Nicolás»,
No anunció nada, no llamó a la prensa, no mandó un comunicado interno, no usó lo que pasó como un ejemplo corporativo. Para él, eso no era un triunfo, era una corrección de rumbo. Al traductor lo sacaron con discreción, sin escenas, sin humillación pública. Solo un correo corto, contratos suspendidos, accesos cancelados. Esa salida silenciosa, que no sale en las noticias, pero que cierra etapas. Los inversionistas alemanes aceptaron la pausa. La revisión independiente cambió el tono de la negociación. El contrato se reescribió, más claro, más justo, menos cómodo para los que querían operar a oscuras. Nicolás volvió a su rutina sin hacer ruido, pero algo en él había cambiado. En los días siguientes, empezó a observar más. No buscando errores, sino buscando silencios. Empezó a fijarse en quienes entraban y salían sin que los vieran, en quienes hablaban despacio, a quienes interrumpían, quienes pedían demasiado permiso. Era una incomodidad nueva, constante. Beatriz empezó en la empresa 2 semanas después. Nada de cargos simbólicos ni anuncios. Un puesto sencillo en el área administrativa, cerca de donde pasaban los documentos, donde las decisiones empiezan de a poco. El primer día llegó demasiado temprano. Se sentó en la recepción unos minutos antes de la hora. La mochila en el regazo, la postura tímida, la mirada atenta, como siempre. Cuando la llamaron, se levantó de golpe. «Buenos días», dijo al entrar. Nicolás estaba de pie al lado de su escritorio. «Buenos días», respondió. «Toma asiento». Ella no se relajó. Se sentó solo cuando él se lo indicó. Su cuerpo todavía tenía esa costumbre de no ocupar espacio. «Esto no es un favor», le dijo él de frente. «Es un inicio. Te vas a equivocar, vas a aprender, y nadie te va a perdonar los errores por lo que pasó». «No espero que me perdonen nada», respondió Beatriz. Nicolás asintió. «Excelente». Empezó a trabajar sin rodeos. Aprendía rápido, no hacía preguntas inútiles, observaba antes de hablar. Cuando opinaba, era precisa. Algunos en la oficina se extrañaron. «¿Quién es ella?», preguntaban. «Alguien nueva», respondían. Nada más. Nicolás se preocupó de no meterse. No la seguía de cerca, no la felicitaba en público, no la protegía, la miraba de lejos. Beatriz no quería privilegios, quería ser capaz. En las noches estudiaba alemán formal, inglés técnico, conceptos que antes solo escuchaba de pasada. Por primera vez, sentía que lo que traía de su infancia no era una rareza, sino una base sólida. No fue fácil. Hubo días en que quiso tirar la esponja, en que se sintió fuera de lugar, demasiado pequeña para ese mundo. Pero siempre se acordaba del momento en el restaurante, del silencio que vino después de su frase, del peso que puede tener una voz baja. Nicolás también cambió sin avisar. Empezó a pedir traducciones dobles, a escuchar menos presentaciones preparadas y más preguntas simples, a desconfiar de la seguridad exagerada. No se volvió más blando, se volvió más atento. Una tarde se cruzó con Beatriz en el pasillo. Ella llevaba una pila de carpetas, concentrada en caminar sin notar su presencia. Beatriz la llamó él. Ella se detuvo al tiro. «Sí, don Nicolás. ¿Cómo va todo?», preguntó. Ella lo pensó antes de contestar. «Difícil», dijo. «Pero justo». Él asintió. «Es el mejor tipo de comienzo», respondió. Ella siguió su camino. Él se quedó ahí. No veía gratitud en ella, veía responsabilidad. Algo escaso, algo que él mismo casi había perdido con los años. El contrato se firmó finalmente semanas después. Esta vez sin apuro. Gegusera. Elbraciones. Solo con certeza. Nicolás sostuvo el lápiz un segundo antes de firmar. No por duda, sino por conciencia. Sabía perfectamente dónde estaba pisando. Al terminar, cerró la carpeta y se levantó. No pensó en el dinero que había salvado. Pensó en la mesa del restaurante, en la joven que no tenía nada que ganar y en todo lo que estuvo a punto de perder por confiar únicamente en quienes hablaban más fuerte. En la noche, al salir del edificio, vio a Beatriz cruzando la calle, la mochila al hombro, el paso rápido, cansada pero firme. Ella no lo vio, y eso estaba bien, porque esa decisión nunca fue para buscar reconocimiento. Fue sobre aprender a escuchar, y sobre el tipo de líder que él había decidido ser desde ese día. A veces, la mentira más grande no está escrita en ninguna cláusula. Se esconde en la forma en que aprendemos a escuchar, o mejor dicho, en cómo elegimos no hacerlo. En esa mesa estaba todo lo que el poder suele exigir: ejecutivos con experiencia, inversionistas atentos, un traductor demasiado seguro como para ser cuestionado. Todo parecía bajo control, pero el peligro no suele presentarse con alarmas.
Viene disfrazado de normalidad, de confianza ciega, de apuro por cerrar, y fue justo ahí donde todos se sentían tan preparados, donde nadie vio el error. Nadie, excepto quien no tenía un lugar en la mesa. Beatriz no estaba ahí para opinar, ni para negociar, ni para ser escuchada. Estaba para servir, y quizás por eso mismo escuchó mejor. No oyó palabras sueltas, oyó el tono, el peso, esas omisiones finas que solo quien creció escuchando ese idioma en momentos difíciles logra reconocer. Mientras todos confiaban en que la traducción era correcta, ella captó lo que no se estaba diciendo, y aun sabiendo que podía perder el trabajo, aun sabiendo que nadie le creería, aun sabiendo que ese no era su lugar, habló, sin espectáculos, sin discursos largos, sin intentar convencer a nadie. Habló porque callarse le habría salido más caro. Nicolás pasó la vida creyendo que el liderazgo venía del prestigio técnico, del currículum, de tener una presencia fuerte. Y eso nunca fue mentira. Pero esa noche aprendió algo que ninguna escuela de negocios enseña. La autoridad no asegura la visión. Y mientras más fuerte habla alguien, más fácil es ignorar a quien habla despacio. El contrato casi se firma. La trampa casi resulta. No por incompetencia, sino por costumbre. La costumbre de escuchar siempre a los mismos, de confiar en las mismas voces, de asumir que el talento va de la mano con el estatus. Cuando todo se descubrió, Nicolás pudo haber seguido de largo como si nada. Pudo haberlo tomado como un golpe de suerte o un caso aislado. Pero decidió parar, decidió revisar no solo un contrato, sino su forma de mirar a la gente a su alrededor. Porque se dio cuenta de algo incómodo. ¿Cuántas decisiones importantes había tomado ignorando a quienes no parecían relevantes? ¿Cuántas oportunidades se le habían ido porque nadie le enseñó a escuchar fuera de la jerarquía? Esta historia no es sobre un traductor deshonesto, ni sobre un empresario exitoso. Es sobre la atención, sobre el valor oculto en quien observa en silencio, en quien aprende sin saber para qué, y sobre cuánto pierde el mundo cuando solo respeta a los que gritan más fuerte. Al final, Beatriz no recibió una oportunidad por haber salvado un negocio. La recibió porque alguien, por primera vez, decidió mirar más allá de su puesto de trabajo. Y Nicolás no se volvió un mejor líder por salvar dinero. Cambió porque aprendió algo mucho más difícil. El peligro no es cometer un error, es cometerlo sin haber escuchado jamás a quien intentó advertirte. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en el lugar de Nicolás, ¿habrías escuchado a esa garzona o habrías confiado una vez más en el que parecía más preparado? Y si hubieras sido Beatriz, ¿habrías tenido la valentía de hablar sabiendo que te estabas jugando el puesto? Cuéntame abajo en los comentarios qué fue lo que más te dejó esta historia. Me encantaría leerte. Y dime también desde qué rincón nos estás acompañando. Si esta historia te dejó pensando, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque acá vas a encontrar relatos que no son solo para oír, sino para reflexionar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.